El Principito sigue siendo para mí un libro fundamental, porque es un libro que te permite relecturas a cualquier edad y siempre con un nivel de profundización aún mayor. Bueno, yo recuerdo mucho un libro de Hermann Hesse, Siddhartha, un clásico de adolescencia. Más que el primer libro que leí, el que primero me dejó un maravilloso impacto de que la literatura era aventura y era un placer estupendo, es un libro de Henry Sienkiewicz que se llama Entre selvas y desiertos. Lo primero que yo leía era selecciones de Reader's Digest. Mi padre me regaló la Eneida de Virgilio. No había demasiada cantidad de libros, es una familia de clase media baja, pero se le daba valor a la lectura, ¿no? Mi padre era cirujano, pero siempre le fascinó el mundo de la literatura, siempre hubo libros en mi casa. Tuve la suerte de que en Pringles, aún siendo un pueblo básicamente de campo, vivía del campo, bueno, mi familia también, así que no había un ambiente intelectual, pero sí había una buena biblioteca pública. La literatura fue un legado oral en mi caso, entonces yo seguramente habré leído en el oído los clásicos antes de leerlos. Nos echábamos en la cama de mi hermana mayor y leíamos poesía española clásica, nos leía Las Mil y una Noches. Lo digo con un poco de pudor, pero no soy el tipo de escritor o escritora que haya tenido mucha lectura en su juventud. Yo leí, pero leía lo que me tocaba. Y entonces conocí el Quijote y empecé a leerlo y mi gran tristeza era de que ya lo iba a terminar y decía, ¿y después de esto qué, no? ¿Qué puede haber después del Quijote? ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Hubo un momento en el que conscientemente asumiste voy a ser escritora o se fue dando de una manera espontánea? No, en mi caso muy pronto, yo aprendí a leer como con 3 años, muy pequeñita, entonces leía de siempre con 6, en primero de primaria gané un premio de poesía que era como criaturas de 6 a 10 años o así, a partir de ahí ya fue como qué bien escribe la nena, y entonces la nena ya quiso ser escritora. Creo que me di muy rápidamente cuenta de que dedicarse a escribir no tenía nada que ver ni con prestigio social ni con una cuestión económica, sino con esa cosa más profunda que es encontrarte a ti mismo. Y después ya en la adolescencia tenía como 13 años cuando empecé a escribir poesía. No sé bien de dónde venía, fíjate, porque no recuerdo haber leído muchos poetas de chica. Descubrí que era bueno con las palabras. No era bueno absolutamente en nada más, era malísimo para jugar al fútbol y si jugaba era porque yo era el dueño de la pelota. Mi plan era estudiar ingeniería de sistemas y literatura a la vez y lo estaba haciendo, estaba estudiando ingeniería de sistemas y literatura. Pero yo decía ya 6 meses voy a trabajar de ingeniero, voy a ganar plata y después 6 meses voy a escribir. Hasta que me di cuenta que eso era una soncera, ¿no? Que la vida es más corta, ¿para qué? O sea, hay que meterle con todo. Yo leía las novelas policiales y comencé a escribir a mis 12 años cuentos policiales plagiados de esas novelas, ¿no? Leía a Agatha Christie de una novela de 200 páginas, pues me robaba la trama y escribía una historia un cuento de 15 páginas, era la misma historia, pero tenía mi detective boliviano que se llamaba Mario Martínez. E incluso cuando comencé a escribir, para mí la magia, o sea, la fuerza que me llevaba a escribir era ver mi palabra impresa, pero no importaba cuál fuera. Recuerdo a los 10 años estar escribiendo una novela y yo fui un lector más tardío, a los 14 años. O sea, para mí la necesidad de comunicarme a través de la literatura, de contar las cosas. Ya tenía desde muy pequeño ese deseo de escribir y supongo que deseo de escribir y de ser escritor. Yo siempre quise ser escritora. O sea, más que escritora, yo decía yo quiero escribir, porque hasta ahora incluso me parece mágico el lápiz y salen las letras como magia, ¿no? Entonces siempre, incluso ahora, a veces no sé de qué escribir, pero necesito escribir. Balzac tomaba 20 tazas de café
al día, comenzaba a escribir a las 4 de la tarde y no paraba hasta las 5 de la mañana y luego dormía todo el resto del día. En cambio, Vargas Llosa dice que se levanta a las 7 de la mañana, pega una ducha, desayuna y a las 8:30, cual oficinista burócrata de una institución, se sienta a escribir su libro. Yo no puedo ser Vargas Llosa, desgraciadamente, por muchas razones. Bueno, podría ser afortunadamente también. Bueno, en eso no puedo ser Vargas Llosa porque no tengo ni tanta disciplina, ni tengo muchas otras de esas, ni tengo el horario. O sea, por ejemplo, yo no puedo escribir jamás por la mañana. Yo desde que me levanto hasta que soy persona que razona y que puede crear, tiene que pasar mucho tiempo. Mi escritorio es muy grande y además de templado a frío, porque no le llega el sol, ni en el verano, ni en el invierno, nunca. Yeah. Entonces, si puedo estar 8, voy a estar. Entonces escribo en un espacio deshabitado, o que trato de que esté deshabitado de gente, que es normalmente las mañanas. Antes escribía mejor en mi casa, pero me he dado cuenta que la casa me estorba. Entonces, para escribir necesito mi casa, mi cama, sentirme cobijada, un café o un parque. Yo escribo donde sea. Hasta que esa acumulación de pronto explotó y dije, bueno, ya está, es hora de publicar. Yo encuentro, ¿no? Y eso es un concepto muy personal, yo encuentro que hace, por ejemplo, 10 años era bastante difícil publicar, y más siendo mujer. Y bueno, escribí una novela y la mandé a Tusquet, y un día me llega una tarjeta por correo que dice que me invitan a la fiesta de premiación, que estoy entre los 10 finalistas. Yo no gané ese concurso, pero haber recibido esa tarjeta, ¿no? Que me decía que estaba entre los 10 finalistas de un concurso, que era la primera vez que yo escribía algo y que mandaba a España y que era la editorial Tusquet, que para mí era re importante y demás, fue como que un espejo te devuelve algo, ¿no? Fue la primera vez que yo sentí, bueno, pero entonces si yo me esfuerzo, si le dedico mucho tiempo, mucho trabajo, mucha lectura, a lo mejor algún día puedo ser escritora, ¿no? Empecé a escribir cuentos y escribía por escribir porque salía, ¿no? Me acuerdo que junté unos cuantos y le mostré a Claudia Bowles y ella me dijo, ¿podrías publicar? ¿No? Y por primera vez pensé, o sea, ni siquiera me había planteado la posibilidad de publicar. Escribí una primera novela, la mandé a muchas editoriales, la rechazaron en todas, nunca se publicó. Pero escribí una segunda, volví a hacerlo y de inmediato 2 editoriales aceptaron publicarla. Yo nunca fui un escritor con la intención de escribir para mí. Para mí escribir estaba asociada a publicar. Es decir, si no había lectores, eso no tenía ningún sentido. Siempre necesito una idea un poco rara, extraña, paradojal, algo en la línea de Borges, un juego con el tiempo, con el espacio. De pronto, inesperadamente, algo te golpea, algo te toca un timbre interior y dices, aquí está el tema que quiero escribir. Tengo estos disparadores, siempre estoy a la casa de ellos, de los disparadores, y sí soy muy disciplinada. Sí, en el sentido de escribir muy seguido todas las noches o cuando me provoca, cuando siento la pulsión. Me gusta muchísimo el proceso de planear una novela. A veces es incluso lo que más disfruto, ir haciendo esquemas, ir imaginando cómo va a ser la estructura de la novela, cuáles van a ser los personajes, cuáles son sus historias, cómo se entremezclan. Yo no es que escribo una novela diciendo voy a escribir una novela sobre tal tema o quiero contar tal asunto, sino que de pronto se me ocurre una escena que me fascina por algo y digo, ah, qué interesante, voy a escribir sobre esto. Funciono mucho mejor cuando respondo a algo, ¿no? Entonces cuando hay un discurso que me estorba, que me incomoda, que me molesta, respondo. Y ese primer libro es una respuesta a ciertos discursos, no solo religiosos, sino también sociales, respecto de la posición, del deber ser de las mujeres, ¿no? No me importa tanto recordar exactamente esta conversación que tengo contigo,
sino que para la ficción me interesa más que esa conversación se mezcle con otros recuerdos o cosas que tengo aquí adentro y que cuando salga como ya tergiversado, procesado de otra manera. Yo creo que en la narrativa el escritor es una especie de Dios creador. Es decir, nosotros creamos a nuestros personajes, definimos sus características físicas, sus características psicológicas, de acuerdo a las necesidades e intereses de la narración. Hago una composición del personaje antes de ponerlo en movimiento. Yo me pregunto muchas cosas sobre el personaje que después no voy a usar en la novela. Por ejemplo, ¿quiénes eran sus padres? ¿Dónde vivía cuando era chico? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo habla ahora? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la contradicción del personaje? Y otra pregunta que es, ¿qué haría este personaje cuando se encierra en el baño y se mira al espejo y solo él se ve? Y nadie se entera de lo que, ¿no? Que eso es como un secreto que tenemos todos. Todos tenemos miserias, todos tenemos lados oscuros. Bueno, ¿cuál es el lado oscuro y la miseria de este personaje, aunque sea el héroe, aunque sea el protagonista, aunque sea el mejor de la novela, el que yo quisiera parecerme? Tiene que tener un lado oscuro y un... Entonces, si vos lo pensás, eso en algún momento, si te sirve para la novela, va a aparecer. Es que para ser escritor necesitas, no siempre, pero casi siempre, ser egoísta, porque es un oficio que te consume mucho, te consume demasiado. No es casualidad que la mayoría de los escritores sean seres solitarios. Una etapa que te aleja del mundo, que te traga y que te obliga a escribir insomne, sonámbula, no sé. La literatura te da y te quita. Te da la fuerza para seguir vivo, para tener un horizonte en este mundo, pero también te desgrana, te quita musculatura, te seca el cerebro, te exprime el corazón, ¿no? Te cabalga el alma. Yo me consumo físicamente en cada novela, ¿no? Yo creía que era parte de un discurso así, Donoso decía lo mismo, pero con la experiencia que he tenido de estas novelas, yo creo que es cierto. No olvidemos que escribir es un gesto de valentía en la medida en que quien escribe está desnudo. Y decidir a mostrarse también es un gesto de valor. Conforme voy creciendo, van despertando ciertas curiosidades en mí que al principio las miraba con miedo, y creo que ahí está la razón por la cual en el primer libro hay mucho de la encriptación, ¿no? Es curioso porque entre la anterior y esta ya he escrito como 4 y no acabo sacando ninguna, ¿no? Yo voy a ser una autora póstuma súper prolífica. Lo has decidido además. Sí. Una de las cosas que me hacen estar seguro de que, bueno o malo, soy un escritor de verdad, es que al final elija el tema que elija y me meta en la novela que me meta, siempre acaban saliendo las mismas obsesiones. Y yo siempre le recomiendo, como decía Sábato también, yo siempre le recomiendo a cualquier escritor joven, de los que empiezan y de los que nunca le haga caso a nada que no sean sus obsesiones. Me interesa la mujer. Es un personaje que me doy cuenta que no es que busco escribir sobre mujeres, pero están ahí en mi narración. Uno advierto que efectivamente yo soy un escritor anclado en nostalgias, melancolías, que se psicoanaliza a través de su literatura. Me encanta pensar qué es lo que puede pasar dentro de 50 años, pero me interesa aún más pensar en lo que está pasando hoy. Entonces creo que ahí de manera desplazada la ciencia ficción te permite agarrar cosas del presente, extrapolarlas, desplazarlas al futuro y hacer que el lector de pronto esté leyendo esta novela que siente que está alejada años luz y que de pronto haga clic y diga, no, pero está hablando de mi presente. Uno puede conseguir disfraces muy buenos. Escribir una novela de una distopía o una de ciencia ficción en la que parezca que nada tiene que ver contigo. Pero al final, ¿de dónde sacas las cosas, no? Dirás, bueno, no solo de tu experiencia, también de lo que ves. Sí, pero lo que veo yo lo filtro. Hay una variedad de aspectos que tomo, pero siempre hay una preocupación política. Siempre para mí hay un fondo que es
cómo nos relacionamos con la sociedad y con el poder. Y no es algo que yo busque, sino que, como bien has sugerido tú, está ahí planteado y no sé por qué. El manejo del lenguaje te permite adentrarte a través de la lógica, a través del pensamiento ordenado, te permite adentrarte y escudriñar los símbolos y jalar conclusiones, hacer relaciones que de otra manera no las hubieras podido hacer. Viste que en el noticiero pasa que, no sé, matan a alguien y dicen, no, pero la persona que lo juzga de asesino trabaja con nosotros, es una buena persona, jamás me hubiera imaginado que podía... Bueno, a mí me interesa ese, el que jamás me hubiera imaginado. ¿Qué le pasó a ese que jamás me hubiera imaginado para que llegara a esa situación, no? Creo que, digamos, para mí ser escritor, la clave de ser escritor es... Yo creo que escribir todo el mundo escribe, creo que los escritores son los que reescriben. Entonces llega un momento en que digo, bueno, ya está, ya basta. Ya. No corrijo más. No corrijo más, sino esto no nace nunca y ya. Hay un momento en el que me aburro un poco de eso, se me ocurre otra idea. A veces me han reprochado los finales un poco abruptos, que no están muy pensados, sino que hay que terminar con esto, matémoslos a todos, ¿no? y a otra cosa. Desde que saqué la novela, la primera, he publicado poquísimo, en cambio. No me gustó nada que me gustase. O sea, tiene una parte de vanidad y de exposición pública, la literatura, que ya no tiene nada que ver con escribir, nada. ¿Qué sucede? Que como vivimos en esa sociedad del espectáculo, de la fama, de la imagen, los escritores nos hemos metido en un callejón sin salida. Queremos ser profundos, queremos ser exigentes y queremos ser populares. Y dices, es complicado, decídete. Hay una prisa de hacer público lo que uno siente como un apremio vital, ¿no? Es como, esto soy, entonces uno quiere que ese soy sea un poco público. Y hoy en día yo creo que se les ha complicado para los chicos y chicas jóvenes por la prisa. Bueno, yo escribo un poema, lo subo ahorita, 20 me ponen like, soy un poeta famoso, entonces hay una prisa en el proceso. De hecho, estuvo una temporada, ¿cómo le pasa a la juventud actual? Decide escribir, obsesionado por leer cosas contemporáneos. Y después con los años te das cuenta que todos están cortados con la misma tijera. Claro. Salvo 1, 2, 3 o 4 casos aislados, vale la pena seguir lo que escriben. Los demás escriben lo que ya se ha escrito y mal. Yo me agarré desde los 15 años a viajes en bus a conocer lugares de Bolivia, ¿no? Y gracias a Dios creo que conozco todo Bolivia, ¿no? O sea, pueblo por pueblo, o sea, y eso realmente Jesús Sasti decía, la mejor carrera de literatura debería ser una que pases viajando por todo Bolivia, un semestre en cada departamento, ¿no? Agarrar la realidad en el sentido poético y uno mismo encontrar a través de eso su propia liberación. Porque finalmente la poesía es un acto de liberación y un acto de viaje constante. Y entonces está la literatura que te refugia, que te abraza, que te cobija, pero que también te da las herramientas después para contar tu mundo interior, ¿no? Ese infierno que está caliente y el infierno de los otros desgraciados del mundo, ¿no? Porque yo creo que este mundo está lleno de infelices. Entonces es la literatura la que nos hace más humanos, la que nos hace celestiales y nos hace sentir inmortales. La idea de que las cosas no son como parece que son y que si tiene alguna función la literatura es la de ayudar a desenmascarar un poco la impostura del mundo. Encontrarnos con un escritor, no importa su calidad, claro, pero es mucho mejor que encontrarse con un malhechor. Entonces está muy bien, llenémonos de poetas, de escritores, de pintores, de artistas. Si un escritor ya de los buenos, no estoy hablando de mí, deja 1 o 2 novelas buenas cuando se muere, ya deja mucho. Yo creo que los escritores somos siempre un poco handicapes emocionales, siempre tenemos una neurosis, una tara, una carencia. Siempre me gusta citar a algunos autores que han dicho, Follner entre ellos, que si ellos hubieran podido ser felices que no habrían sido escritores. Como decía García Márquez o Brice Echenique o tantos otros, uno escribe para que le quieran más.